profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a hablar sobre la terapia génica, regeneración de tejidos y producción de vacunas. Primeramente, ¿qué es la terapia génica? La terapia génica es una forma de tratar las enfermedades modificando los genes, pero no se puede tratar cualquier enfermedad con esta terapia. Sí, obviamente estamos hablando de curar con genes, estamos hablando de enfermedades genéticas. Esto más que nada es por la falta o la malformación de algún gen. Para esto tenemos lo que es el proceso ex vivo o in vitro, que se trata de extraer células madres del paciente de tal manera que éstas se puedan modificar en el laboratorio, en donde se cambia el gen defectuoso por un gen funcional. Ahora, tampoco se puede introducir estos genes tal cual en el cuerpo, ya que se degradarían sin producir ningún efecto. Entonces, ¿cómo logramos que un gen entre en la célula? Para que el gen entre en la célula y luego al núcleo y se cambie por el gen defectuoso, debe ir transportado por un vector, que es más que nada como un vehículo que transporta y evita la degradación de este gen. Ahora, unos ejemplos de vectores, tenemos lo que son los liposomas, los plásmidos, también los virus. Tomamos un ejemplo de un virus como vector. A este en el laboratorio se le hace se le quita el material genético y se le introduce el gen funcional. Entonces, como les mencioné antes, el virus no entra en la célula, pero solo funciona como un vehículo, entonces solo entra el gen sustituido. También tenemos el caso del proceso in vivo, en el que el material genético se introduce directamente en las células del organismo, sin ninguna extracción ni manipulación in vitro. Los genes terapéuticos se hacen llegar en los vectores adecuados para las células defectuosas y corregirlos a través del torrente circulatorio. En este caso podría ser con una inyección intravenosa. Ahora, un dato muy importante sobre lo que es la terapia génica es que estas células modificadas no se heredan. La regeneración de tejidos. Este es un proceso natural en el que se puede reemplazar o reparar células, tejidos u órganos dañados. Todos los organismos vivos poseemos esta capacidad de poder regenerarnos con el fin de mantener nuestros tejidos y órganos. Claro que algunos organismos o animales poseen esta mayor amplitud regenerativa, como es el caso de la hidra. Este es un animal diminuto de agua dulce que puede formar dos cuerpos completos después de haberse cortado por la mitad. También tenemos el caso del ajolote o salamandra mexicana. Este es un animal que puede regenerar tanto la forma como la función de casi cualquier extremidad, órgano o cualquier otra parte del cuerpo. En otros animales, incluidos los seres humanos, los órganos como el hígado se someten a lo que se llama la hipertrofia compensatoria, que se trata más que nada que cuando se destruye o se extrae alguna parte del hígado, esta porción vuelve a crecer a su tamaño original y permite que este órgano funcione como antes. Hay investigaciones en las que se toma en cuenta animales como lo que es la planaria y el pecebra. En este último puede reemplazar lo que son aletas dañadas o que las haya perdido. También puede reparar daños importantes como en el corazón, páncreas, cerebro, incluso la médula espinal. En el caso de la planaria, puede regenerar todo su cuerpo a partir de lo que sería un pequeñísimo fragmento de tejido. Ahora, en este caso tenemos lo que son órganos extraídos de célula de cerdos, órganos de cerdo, que son usados como biomateriales para ser implantados en personas. Primeramente, lo que se hace es tomar un órgano de cerdo, que es obviamente anatómicamente muy parecido a los humanos, se les hace una limpieza y luego se someten a un proceso de descelularización, en que consiste en quitar toda la información genética del animal hasta dejar lo que es únicamente el tejido de colágeno. Esta más que nada es una proteína fibrosa en la que se plantan las células humanas. Entonces, supongamos que yo requiero un hígado. Me quitan un pedazo de hígado sano, se separan en células y se cultivan en un nuevo andamio, en donde las hacen crecer, reproducir y madurar. Una vez que esté listo, me lo implantan y al haber llenado eso con células de la persona, o en este caso mis células, mi organismo lo acepta como propio y no hay posibilidad de rechazo. Eh, También en este caso se usan lo que son tendones de bovino que se usan para hacer andamios celulares o membranas que se usan para hacer algunos injertos que aceleren la curación de quemaduras o etcétera. Ahora, también tenemos este caso que es un proyecto que tiene como objetivo introducir los materiales de última generación para la regeneración de tejidos a través de una combinación de nanotecnología y biotecnología. Para esto, en el primer paso, los nanomateriales en especial tienen que ser de plata porque tienen buenas propiedades antibacteriales. Después, existen compuestos biológicos como los péptidos que son capaces de facilitar lo que es la regeneración de los tejidos. Y se busca que que los materiales que contengan esas nanopartículas y péptidos sirvan para probarlos en la regeneración de tejidos, sobre todo en lo que son las quemaduras. Producción de vacunas. Para empezar, ¿qué son las vacunas? Las vacunas se refieren básicamente a una suspensión de microorganismos, estos ya sean vivos, inactivos, muertos o en fracciones de los mismos. También se pueden dar a través de partículas proteicas.
Bueno, estas se refieren a su uso, se dan cuando se administran, inducen una respuesta inmune que previene la enfermedad contra la que está dirigida. Las primeras vacunas fueron descubiertas en 1796 por Edward Jenner contra la viruela. Es- las vacunas tienen dos grandes partes, que son el antígeno y el adyuvante. Eh, que se preguntarán qué son. El antígeno se refiere básicamente a los antígenos que estimulan a lo que llamamos un sistema inmune adaptativo. Y este a la vez reconoce un agente infeccioso y previene una enfermedad. De esta misma forma, la respuesta mediada por la generación de anticuerpos o también llamados linfocitos de defensa. Estos ayudan a una memoria inmunológica, o bueno, genera una memoria inmunológica que permite reconocer al agente infeccioso eh, para que, bueno, durante largos periodos de tiempo o ya sea durante toda una vida. El antígeno puede ser propio de una bacteria o un virus, o fragmentos de los mismos, como ya les comenté. Y luego, el adyuvante. ¿El adyuvante qué es? Es una fracción que modera la liberación del antígeno para utilizar la respuesta y además puede actuar captando las células del sistema inmune. ¿Esto a qué se refiere? A que pues el adyuvante es el que ayuda al antígeno a que esté entre más rápido y sea mejor reconocido, por así decirlo. Ayuda al antígeno. Luego de esto. Bueno, acá como se puede observar, se da un claro ejemplo de qué es la producción de anticuerpos y la memoria biológica. Acá se pone el patógeno, ya sea debilitado, muerto o una fracción del mismo, y ayuda y ya pues se le pone a la niña y esta ayuda a una memoria inmunológica, lo que produce una producción de anticuerpos cuando el patógeno infeccioso en su estado normal trate de entrar, las defensas ya reconocen al mismo patógeno y ya saben cómo combatirlo. Es así como funciona una vacuna. Bueno, tipos de vacunas. Tenemos las vacunas con microbios completos, que son las atenuadas o vivas, y las inactivas o muertas. Son las más conocidas, en cambio, las más efectivas son las vivas o muertas, ya digo las vivas, ya que las muertas necesitan de más adyuvante para que entre al mismo cuerpo. Luego, las vacunas de subunidades antigénicas y luego las nuevas vacunas recombinantes. ¿Cuáles son las nuevas vacunas recombinantes? Se preguntarán. Bueno, en la actualidad se emplea la tecnología génica para transmitir los genes de diferentes moléculas y este ayuda a un sistema inmune, eh, ya sea una bacteria, un virus. Y a esto se le llama eh, por ello toma el nombre de recombinante, de una nueva vacuna recombinante. Luego, la generación de antígeno. Bueno, para comenzar, necesitamos conocer bastante bien a lo que nos enfrentamos, por así decirlo, ya que necesitamos, para la generación de antígeno, se puede dar ya tenemos que trabajar, se trabaja de estas formas. Si queremos usar el patógeno debilitado, muerto o modificado, y este hace que tengamos una respuesta inmune frente al mismo. Luego, lo que es el cultivo del patógeno. eh, el cultivo del patógeno se refiere básicamente bueno, a cultivarlo, sí. Am, bueno, luego se aísla del mismo y luego se obtiene ejemplares puros, o sea, ya tenemos ejemplares puros en donde cultivarlos y para la conservación eh, bueno, usamos una tecnología para producir una proteína recombinante. Y para su conservación bueno, o sea, una bacteria se puede dar en un medio del mismo, o también, bueno, o sea, un virus, o también se puede dar un virus, este se puede cultivar dentro de lo que son los más usados, los embriones de pollo. Luego, liberación de aislamiento. Luego de haber reproducido en sí la bacteria o el virus al que queremos combatir, tenemos que recogerlo del medio del mismo, ya debilitado y separar de los restos al patógeno cultivado en sí. Luego está lo que es la purificación. La purificación a través de la tecnología se trata de separar el virus o el patógeno en sí de otros materiales u otras células que no queremos. Este se da a través de la cromatografía u de la ultrafiltración, que se refiere básicamente a filtros microscópicos para que ayuda a la separación de componentes.
Luego está el fortalecimiento. Necesitamos el fortalecimiento ya para que la vacuna sea potente y efectiva frente a, bueno, para que actúe rápidamente en sí. Y necesitamos en sí de un adyuvante que ayuda a bueno, mejora una respuesta inmunológica, como ya les comentaba. Y estabilizadores para que dure más tiempo y el cuerpo lo reconozca bueno, o sea, lo conozca mucho más. Ya la producción de antígenos, la producción sea mucho mayor. Luego los conservadores, para que se manifieste más durante el organismo en sí. Y como también se pueden dar lo que son las dosis múltiples dentro de las vacunas. Una vez ya realizado todo esto, eh, ya teniendo el patógeno modificado, haciendo que ya no haga daño a nuestro cuerpo, se mezcla uniformemente para que sea distribuido. Acá es donde combinar componentes con uniformidad, a eso se refiere. Y bueno, luego de también se pueden dar también se pueden dar vacunas a través de forma deshidratada, a través de la congelación. Y para esto se da varios tantos ensayos clínicos y pruebas para que lleguemos a lo que es la distribución en sí. Ok, continuando con los materiales y métodos. En el estudio experimental in vitro, los resultados fueron refutados con pruebas en cultivo celular. La donación, para el caso de la membrana amniótica, se realizó únicamente en mujeres de 18 a 35 años de edad previo consentimiento informado. Para la obtención de la membrana amniótica se han considerado criterios de inclusión, los cuales son embarazo sano y controlado por un periodo no menor a 6 meses, un parto programado por cesárea sin ruptura de la bolsa, feto sin patología placentaria y una serología del primer trimestre de embarazo negativa. La cesárea es fundamental para este estudio, ya que si es que tenemos una ruptura de bolsa puede que haya una contaminación al momento en el que existe un contacto con la flora bacteriana vaginal normal de una mujer. En el caso del criterio de exclusión tenemos factores de riesgos presentes, considerados como la bisexualidad, la drogadicción, promiscuidad sexual y antecedentes carcelarios. También portadores de enfermedades de transmisión sexual, como lo que son la gonorrea, sífilis, hepatitis, sida, clamidia, como etcétera. Infección materna, infección fetal crónica o aguda, infección de membranas fetales. Y bueno, para el caso también de la elegibilidad de los donantes para los fibroblastos dérmicos humanos y la obtención de las células mononucleares de sangre periférica, tenemos criterios de inclusión que únicamente fueron que el donante sea mayor de 18 años de edad, criterios de exclusión como lo que son los factores de riesgo presentes que había mencionado anteriormente, promiscuidad sexual, antecedentes carcelarios y también que sean portadores de ETS. Bueno, también infección dérmica crónica o aguda. Para el aislamiento de células pues se han considerado dos, que son el cultivo de las células mononucleares de sangre periférica, donde se toma 20 ml de sangre del donante. Se diluye con un medio Roswell Park, suplementado con antibióticos, que voy a mencionar más adelante, se homogeniza por inversión, se vierte un tubo Falcon con 10 ml de histopaque, y bueno, el histopaque va a ser el medio que nos va a ayudar a separar la sangre en lo que son, bueno, por una cuestión de densidad, lo que son plasmas, los neutrófilos y también en la parte del medio que sigue quedando el histopaque. Y bueno, el último es, bueno, la parte más baja es donde quedan los glóbulos. Y bueno, esto fue centrifugado por 1080 RPM a temperatura ambiente por 30 minutos, con una pipeta de transferencia estéril de 2 ml. Se recupera el anillo formado en la parte intermedia. Se vierte un tubo Falcon de 15 ml y este se lava dos veces para poder retirar los restos del histopaque con el mismo medio de Roswell Park, en este caso con los antibióticos que ya hemos introducido, en el caso de la penicilina, streptomicina y anfoteresina B, y bueno, a una temperatura ambiente. Centrifugado a 2500 RPM por 10 minutos. Se elimina el sobrenadante y se resuspendió el precipitado en 1 ml del mismo medio, en este caso solo penicilina y streptomicina, en un intervalo de 4 a 8 grados centígrados Celsius. Se logra sembrar en una proporción de 1 por 10 a las 5 células por centímetro cuadrado en un frasco de cultivo de 75 centímetros cuadrados, y eso es todo, en el caso del cultivo de las células mononucleares de la sangre periférica.
Para la obtención de fibroblastos, el tejido obtenido por un medio de una biopsia de piel de 6 milímetros al cuadrado fue un paciente sano masculino de 35 años. Posteriormente fue trasladado al laboratorio de inmunología en una solución salina con 1% de esta misma, PSA, y bueno, la biopsia fue procesada dentro de las 2 primeras horas de la obtención. El tejido epidérmico obtenido fue colocado en una placa Petri estéril de 60 milímetros y se fragmentó en trozos pequeños con tijeras y pinzas estériles. Esta fragmentación fueron incubados con colagenasa tipo 1 de 2 miligramos por mililitro durante 2 horas de agitación constante a 37 grados centígrados hasta digerir totalmente el componente dérmico. Se agregó el medio Egel modificado por Dubelco con un 10% de solución de suero bovino fetal y 1% de la misma solución salina que hemos utilizado más antes, a mismas concentraciones, mismos volúmenes, y se centrifugó a 1500 RPM por 10 minutos. Se descartó el sobrenadante y el precipitado, que ya fueron los fibroblastos, se sembró en frascos de cultivo de 25 centímetros cuadrados con concentración aproximada de 5 por 10 a las 5 células por mililitro. Para la obtención de las células epiteliales amnióticas humanas, obtenemos primero lo que es la membrana amniótica, que fue obtenida en una sala de parto completamente estéril donde se realizó la cesárea. Posteriormente al parto se separó la membrana amniótica de la coriónica y este se coloca en 250 mililitros con solución salina balanceada. Para que vean en esta imagen de 2 dimensiones, pues nos podemos ubicar mejor acerca de lo que es la membrana coriónica o el corión, y en este caso más profundamente se encuentra la membrana amniótica. La membrana amniótica pues es separada y esta pues es lavada en un medio de solución salina y la solución salina equilibrada. Se realizan 2 lavados con 0.9% de cloruro de sodio a 4 grados centígrados Celsius. Después se lava la muestra con una solución salina B, en este caso, y 1% de antibióticos. Al lavado ya se le realiza un corte donde pues podemos obtener 2 muestras. Para el aislamiento de las células epiteliales amnióticas humanas, como había mencionado anteriormente, pues se han trozado con tijeras y pinzas, y estas pues han sido llevadas a 30 mililitros de tripsina ETA, que también es el ácido etil endiamino tetracético, a 37 grados centígrados Celsius y a una temperatura de 20 minutos. En este caso pues se ha filtrado a 10 micrómetros y se centrifuga a 1500 RPM, y de esta forma pues ya nos queda el aislamiento total en el cultivo que se ha realizado de Egel modificado por Dubelco, más el 10% de suero bovino fetal y 1% de los antibióticos. La extracción fue realizada en un banco de tejidos y células. Todo el proceso fue una cabina de flujo laminar. Se lavó 2 veces con el 0.9% de cloruro de sodio más 1% de la solución salina presentada, y el precipitado se sembró en frascos de cultivo de 25 centímetros cuadrados. Posterior a ello se hace una caracterización de las células epiteliales amnióticas humanas, porque recuerden que la importancia de este estudio es la regeneración de tejidos. Y la regeneración de tejidos pues no sería capaz si es que nosotros no obtendríamos células amnióticas, y las células amnióticas pues como sabemos son células pluripotenciales o multipotenciales, y de esta forma es que se hace una diferenciación para este estudio únicamente, que han considerado lo que son las osteogénicas y las adipogénicas, que ya voy a mencionar más adelante. Pero esto ¿cómo lo han hecho? Con diferenciadores, con diferenciaciones clúster, que son los marcadores que nos van a ayudar a poder diferenciarlos. En este caso pues se ha considerado positivas a las muestras en mayor o igual a 95%, clúster de diferenciación 73 y clúster de diferenciación 90. Y en este caso pues es lo que se ha obtenido para únicamente esta diferenciación. Luego de la obtención de ya las células epiteliales amnióticas, se hace una diferenciación osteogénica in vitro y una diferenciación adipogénica in vitro. Ambas son de igual forma, se realizan de igual manera, donde las células, del linaje 1, en este caso, se sembraron en placas de cultivo de 6 pocillos a proporción de 3000 células por centímetro cuadrado, un 80%. Cada 2 días se realizó los cambios de cultivo, se retiró del medio de cultivo y se reemplazó por 3 mililitros de medio
diferenciador ostogénico. Se reemplaza 2 veces por semana y finalizando la segunda semana es donde ya se hace como la conclusión o se evalúa finalmente, ya que gracias a la tinción, en este caso del colorante rojo de alizarina, se hace la diferenciación para poder evaluar si es que esta de aquí tiene una diferenciación ostogénica, únicamente con la tinción de colorante rojo de alizarina. En el caso de la diferenciación adipogénica es de igual forma, solo que la diferencia está en que al momento de ya la evaluación final, por la tinción se hace con el colorante Oil Red. De esta forma nosotros obtenemos, en este caso para este estudio, 2 diferenciaciones celulares, que son osteogénicas y adipogénicas. Sabemos que la adherencia es gracias a su morfología y la citometría de flujo es mayor al 95%, mayor o igual al 95%, considerados en este caso el antígeno leucocitario humano G y los clústeres de diferenciación 73 y 90. Para poder explicar la curva de crecimiento de los lisados plaquetarios humanos, enriquecidos con 5%, 10% y 20% de este mismo, con un medio condicionado para las células epiteliales amnióticas, el suero bovino fetal al 10% como un control de ensayo para poder diferenciarlas todas. Para la curva de crecimiento de las células epiteliales amnióticas humanas, en este caso le puse, bueno, se pone 2 porque es el linaje 2. Sabemos que de estas células pues es donde nosotros podemos sacar cultivos y subcultivos y de esta forma es donde nosotros obtenemos el linaje 2. Se sembraron por duplicado en placas de 48 pocillos, proporción de 10 a la cuarta células por pocillo a 37 grados centígrados Celsius y 5% de dióxido de carbono. El conteo en una cámara Neubauer, evaluación por 9 días. De igual forma se hace para los fibroblastos en el mismo medio, a la misma proporción y también con 5% de dióxido de carbono. En este caso, pues en los días no se ha notado nada porque este es por así decirlo, el día 0, el día en el cual se realiza todos estos crecimientos y se empiezan a evaluar. Ensayo de doble proliferación. Los fibroblastos se sembraron con 25 centímetros cuadrados a concentraciones de 5 por 5 miligramos células por miligramos, lo cual tenemos 5 grupos, el T1, T2, T3, T4, T5, lo cual mostramos en esta figura. Esta figura es la función logarítmica de las horas de los fibroblastos usando los indicadores de lo que es el suero de bovino fetal y lo que es el lisado plaquetario humano. El lisado plaquetario humano pues te muestra que es el 5%, el 10% y el 20%, lo que te indica que se realizó cambios en medio de 2 días y alcanzó la confluencia entre el 80 y entre el 80 y el 90%, lo cual se debe que la población obtuvo una fórmula que es el DTP, donde se dice que el C2 es el número de las células obtenidas y el C1 es el número de las células sembradas y la H pues es la hora que alcanzó la máxima confluencia. Bien, aquí tenemos lo que es el ensayo de la proliferación con sales minerales y la obtención de medios condicionados de las células epiteliales amnióticas, y esto de acá sí son los fibroblastos térmicos que concluye todo esto. Aquí tenemos lo que es la obtención de medio condicionado que se da en 48 horas, lo cual son por las células amnióticas, por las células epiteliales amnióticas. Y la número B, que es el ensayo de la proliferación mediante las condiciones de 48 horas de las células epiteliales amnióticas. Y la C, pues el ensayo de proliferación mediante el CO cultivo de las células epiteliales amnióticas por los fibroblastos de la célula mononuclear de la sangre periférica. ¿Ya? Ahora tenemos la preparación del gel plaquetario. El ensayo de la migración celular, pues son las placas de que se dieron en 2 pocillos, lo cual son 37 grados, el 5% de CO2, lo cual se trajeron 4 grupos como control negativo, lo cual el CN es el control negativo, el control negativo, y esta de acá el CP, que es el control positivo de los fibroblastos. Ahora, bueno, aquí se dice que el alcohol yodado, el alcohol yodado en sí, más el medio de EGLAE modificado por Dulteco, pues se da el 10% del suero de bovino fetal. Ahora, en el T1, pues el medio condicionado por 48 horas.
Y aquí el T2, el T3 y el T4 solamente cambian los porcentajes, donde te dice que es el 5%, el 10% y el 20%, lo que te indica que es la evaluación que se realizó cada 24 horas a través de las fotografías. Ahora, este cierre se da a través de un tiempo, en un tiempo de 24 horas. En la obtención de plaquetas por aferesis, pues son plaquetas que se utilizaron en un medio que fueron obtenidas bajo un proceso de donación de 400 miligramos, lo cual es un tipo grupo sanguíneo, lo cual se dan entre 18 y 35 años. ¿Ya? Ahora, esto se da los controles que se realizó un recuento de plaquetas, leucocitos y control microbiológico. Aquí vemos la imagen, ¿no? Ya, la preparación del lisado plaquetario humano, las plaquetas fueron obtenidas de un grupo sanguíneo O, como ya les había dicho, y pues esto fueron menos 70 grados centígrados y 37 grados centígrados que se realizó en un bol centrifugado por 1400 RPM por 10 minutos para eliminar los restos celulares, ¿ya? Y pues esto se homogeneizó en un suero de ave para disminuir la antigenosidad y se conserve a menos 20 grados centígrados hasta su uso. Y pues aquí tenemos lo que son la preparación del gel biocompuesto. Bueno, esto se da en las plaquetas de 37 grados, lo cual se agregó en proporciones, lo cual indica que el 37 grados centígrados por 60 minutos, que hace que se solidifique el gel a 37 grados centígrados y 5% del CO2. Aquí tenemos la muestra, ¿no? 75% de plaquetas, 10% de cloruro de sodio y 1% de ácido tetraxénico y 14% de las células epiteliales amnióticas. ¿Ya? Aquí tenemos el ensayo de la afinidad del biocompuesto, que está citogenética de crecimiento, que se dieron en 24 horas durante 4 días. Y pues tenemos el crecimiento que se realizó un kits de lisa. Ese kits de lisa es esto, lo cual son factores de crecimiento epidérmico, la transformación de beta endotelial vascular y derivado de plaquetarios, que se da pues aquí en distintas horas. Bien, aquí tenemos el ensayo de la variabilidad celular, lo cual es el ensayo de la citotoxicidad por un biocompuesto preparado por las células epiteliales amnióticas, lo cual se hace que esto sea por el alcohol yodado, fibroblastos con un medio de lo que son el medio EGLAE modificado por glutecos, más el 10% del suero bovino fetal y los fibroblastos. Bien, aquí tenemos también el ensayo del citotóxico por un contacto morfológico. Aquí vemos la A y la B, ¿no? Hay dos cuadritos que realmente es muy importante. Esta de acá es la obtención de sobrenadantes liberadores por un compuesto. Esto se da a través de las células epiteliales amnióticas por centímetros cuadrados. Esto se da cada 24 horas durante 4 días, ¿ya? La B es un ensayo de sales de bromuro, lo cual son fibroblastos con sobrenadantes de biocompuesto. Y aquí pues están lo que son los fibroblastos de más alcohol yodado, el C, que está en fibroblastos y entre otros, ¿no? Los resultados. Bueno, la obtención de fibroblastos dérmicos en cuanto a la concentración de células obtenidas fue de un 5 por 10 a la quinta potencia de células por mililitro. Y todos estos ensayos se trabajaron en pasaje 2 y los fibroblastos no utilizados se criopreservaron. El aislamiento y la caracterización de las células epiteliales amnióticas humanas. Se obtuvo una alta pureza y con una concentración entre 50 y 80 a 80 por 10 a la sexta potencia de células por mililitro, mediante dos procesos continuos de 20 minutos con T por EDTA a un 25%, 0.25% con una temperatura de 37 grados Celsius y a un 5% de dióxido de carbono, con una ligera agitación constante. En cuanto a la caracterización de las células epiteliales amnióticas humanas, la adherencia. Bueno, presenta una adherencia dentro de las primeras 4 horas de cultivo y luego al alcanzar la confluencia de un 70 y 80%, como se muestra en la imagen a su costado, se procedió a triptinizado con un 0.25% de TETA. Bueno, la fenotipificación, los resultados inmunofenotípicos indican que las células epiteliales amnióticas humanas analizadas se encuentran dentro del grupo de células madre mesenquimales y expresan marcadores necesarios para su caracterización. La diferenciación in vitro, por su parte, adipogénica de las células HAEC
fue analizada con tinción All-Ray-O después de 14 días, mostrando la tinción positiva a células redondeadas adipocíticas, algunas multivacuolares y o con vacuolas lipídicas que conforman un 95% del citoplasma. Como se puede ver en la imagen, la tinción All-Ray tiene las vacuolas de ojo, lo que nos muestra si pueden tener más de una vacuola o una vacuola que ocupe casi todo su citoplasma. En cuanto a la curva de crecimiento con lisado plaquetario humano, en cuanto a los fibroblastos, los resultados indican que la proliferación humana de los fibroblastos de los indicadores plaquetarios presenta un crecimiento directamente proporcional a su concentración. En el medio condicionado 48 de células HAEC no presenta diferencia significativa con el control de suero fetal bovino. Se ve aquí también que el mayor número de crecimiento de células fue en el día 5 en casi todos los casos y solo en el caso de 20% de concentración de HPL se dio hasta el día 6 el máximo crecimiento, perdón, hasta el día 8 el máximo crecimiento y luego fue descendiendo. En cuanto a las células epiteliales amnióticas humanas, la inducción con el lisado plaquetario humano de un 5% y 10% presenta diferencia significativa con respecto al control del suero fetal bovino en 10% y solo en el tercer día de crecimiento. Bueno, los inductores de suero fetal bovino al 10% y lisado plaquetario al 10% presentan una mayor densidad a partir del día 4, como podemos observar aquí. Y luego va descendiendo poco a poco. Bueno, en el ensayo doble de proliferación, el lisado plaquetario humano, ya conocemos las proporciones, expresa una mayor diferencia significativa con respecto al suero fetal bovino en 10%, que obtiene su doble población a las 5.08 más menos 0.269 horas de cultivo. El tiempo de proliferación en la concentración del lisado plaquetario humano presenta una relación inversamente proporcional con respecto a su concentración. Los ensayos de proliferación COMIT, usando el medio condicionado con la proliferación de fibroblastos dérmicos, los resultados de los índices de proliferación se realizaron por triplicado y se tomó el control de suero fetal bovino al 10%, lo que indica que no existe diferencia significativa entre el suero fetal bovino al 10%, el medio condicionado a 48 horas y el lisado plaquetario al 5%. La proliferación de PBMC y fibroblastos dérmicos con cultivos. Bueno, en cuanto a los fibroblastos, no se determinó que no eran indispensables al contacto, no era indispensable el contacto directo con las células epiteliales amnióticas humanas para inducir una proliferación. En cuanto a las PBMC, se realizó con el fin de determinar si las células epiteliales amnióticas humanas presentan efectos antiproliferativos. Bueno, los ensayos de afinidad de biocompuestos, la cinética de factores de crecimiento. Bueno, con la concentración de los principales factores implicados en la regeneración de tejidos se midieron mediante el uso de los kits cuantitativos de LISA, R&D, System de EGF, PGE, factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento vascular endotelial. El ensayo fue realizado con el biocompuesto formado por el 10 a la quinta potencia de células por centímetro cuadrado de células amnióticas humanas, células epiteliales amnióticas humanas, con la finalidad de evaluar cuánto es la máxima concentración de factores de crecimiento. Bueno, en cuanto al factor de crecimiento vascular endotelial, los resultados muestran que el biocompuesto con 10 a la quinta potencia de células por centímetro cuadrado liberó mayor cantidad de factor de biocompuesto. En factor de crecimiento transformante beta, se demostró que el biocompuesto a la misma concentración que el anterior libera mayor cantidad de factor TGF beta 1. Bueno, en cuanto al factor de crecimiento epidermal, expresa una relación inversamente proporcional al número de células y al tiempo de análisis del biocompuesto. En cuanto al factor de crecimiento derivado de plaquetas, no presenta ninguna diferencia entre el biocompuesto en comparación con el gel. Y en la prostaglandina E2 es todo lo contrario. Sí presenta una notable diferencia entre el biocompuesto y la proliferación en gel. El ensayo en citosidad por contacto, el biocompuesto formado por 10 a la quinta potencia de células
células epiteliales amnióticas humanas presentan una mayor proliferación con respecto al alcohol yodado y los fibroblastos inducidos con suero fetal bovino. El ensayo MIR, al analizar los índices de proliferación obtenidos entre los tiempos del biocompuesto con 10 a la quinta potencia de células por mililitro, no se encontró diferencia significativa, manteniendo la proliferación de los fibroblastos constante. Bueno, las conclusiones a las que se llegan. Las plaquetas liberan un alto niveles de factores de crecimiento como EGF y factor de crecimiento derivado de plaquetas que actúan como inductores de crecimiento de reemplazo del suero fetal bovino en la proliferación de fibroblastos. El medio condicionado 48 horas de las células epiteliales amnióticas humanas es un buen inductor de proliferación para los fibroblastos dérmicos, sin embargo, no induce la migración celular de este tipo de células. Las células H, A y C no presentan actividad proliferativa con contacto con los fibroblastos. El biocompuesto presenta una alta estabilidad y flexibilidad de manipulación a través del tiempo durante 96 horas. Según el resultado obtenido in vitro, el biocompuesto presenta alta capacidad regenerativa y proliferativa de los fibroblastos, siendo no tóxico para las células de cultivo. El uso de las células epiteliales amnióticas humanas y plaquetas como fuente de molecular coestimuladoras para la reparación tisular genera un microambiente inmunológicamente importante para la cicatrización de heridas y nos brinda promisorios resultados como nueva alternativa para el cultivo de fibroblastos, con posibles aplicaciones clínicas en el tratamiento de úlceras cutáneas en la piel y de pie diabético. Eso sería todo. Muchas gracias.